Es increíble, y yo estoy pudiendo observar en estos tiempos cómo en muchos sitios se habla de muchas cosas de Dios, ¿sí? Se habla de que es un Dios de poder, que es un Dios que nos va a dar, que nos sana, que nos cuida, que nos protege, y eso está bien, yo creo que esas son virtudes de Dios, no lo voy a negar, pero se habla poco de lo que es la salvación y el verdadero sentido de la salvación y cómo y cuál es ese proceso de salvación. Hemos hablado en este tiempo de cómo Dios nos elige, ¿no es cierto? No es que nosotros no elegimos a Él nos escoge, nos toma, y es que Él nos tiene ya marcados, ¿no? Hemos hablado de eso, hemos hablado la última prédica que di hace 2 semanas, hablado de la metanoia, y la metanoia es ese proceso de cambio en la persona, cómo Dios tiene que cambiar, tú tienes que seguir un proceso, y ese proceso de la metanoia es un proceso que nunca va a terminar, es hasta el último de los días, ¿sí? Hasta el último día Dios siempre va a transformar, va a cambiar y va a ir sacando las diferentes asperezas de tu vida, ¿sí? ¿Sí? Y es que a lo largo del tiempo, la gente y los cristianos siempre hemos intentado lograr, querer entender cómo es que este Dios tan infinito, del cual nosotros hablamos, busca estar con un hombre tan finito como nosotros. ¿Sí? Y esta búsqueda y esto generó verdaderas batallas campales muchas veces entre los mismos cristianos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la lucha que tuvo Arminio con Calvino, ¿no? Grandes teólogos de principio del cristianismo protestante, ¿no? Y ellos discutían sobre si estábamos predestinados, si estábamos elegidos, si era presencia, si es el libre albedrío, o es Dios quien nos impone las cosas, ¿no? Y mientras algunos han defendido la soberanía hacia la soberanía absoluta de Dios de la salvación, otros han subrayado esa responsabilidad humana que tenemos y esa libre elección que poseemos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos a un Jacobo Arminio defendiendo que Dios echa un vistazo al futuro a través de una ventana de tiempo y ve quién va a creer por su propia cuenta. Y entonces Dios lo elige. Esa es una postura. Mientras tanto que Calvino sostiene que si Dios esperara a que nosotros eligiéramos estar con Dios, pues tendría que esperar sentado Dios, porque se cansaría, y es por eso que Él es el que en su voluntad soberana nos rescata del lodo, y eso es lo que llamó la predestinación. Y claro, si vamos a tratar de juntar calvinistas y arminianos, pues estos nunca se van a poner de acuerdo, ¿verdad? Ni siquiera para saber qué postre van a comer o qué helado les gustaría. Porque es así, y siempre va a haber ese tipo de diferencias. Pero el hecho es poder entender a través de la Biblia qué cosa es esto que estamos hablando, qué cosa es la predestinación, qué cosa es la elección y qué cosa es la presciencia. No, a través de la escritura. Y es que es necesario entender estos conceptos. ¿Por qué son necesarios? Porque justamente esto que les voy a transmitir ahora son los actos eternos y son el fundamento invisible de nuestra salvación. ¿Cómo, pastor? Sí, Señor. Son los fundamentos invisibles. Son los primeros fundamentos antes inclusive de que usted naciera. Antes de que viniera Cristo, ya estaban estos fundamentos. Es más, antes de que existiera el pueblo de Israel, ya estaban estos fundamentos. Es decir, vamos a mirar estos actos eternos de una manera tal que la podamos entender. Entonces, antes que hubiera pecado, antes de que hubiera un Edén, ya había un plan. Es decir, Dios ya tenía todo concebido.
Acuérdense que Él es el principio y el fin. Él conoce lo que pasó ayer, pasa hoy y pasará mañana. Amén. ¿Sí? Por tanto, la salvación, mis amados, no fue un plan B de Dios. Siempre fue su plan A. Porque la salvación es un decreto tomado en la eternidad. ¿Sí? Entonces, usted me dirá, usted me acaba de hablar de Calvino, de Arminio. Primero que no sé quién soy. Yo, por si acaso, no soy Calvino. Yo soy Calvo, que es diferente. No se confunda. Calvino es un pensador. ¿Sí? Es uno de los primeros teólogos, padre de las teologías. ¿Sí? Después de Lutero. Igual que Jacobo Arminio. ¿Ok? Entonces, usted me dice, ¿cómo se come esto? Bien. Voy a tratar y voy a pedir al Señor que me ayude a entender estos puntos de fundamento bíblico. Primero, vamos a ver qué es la elección. Cuando hablamos de elección, vamos a entender que es ese acto específico que está dentro de la predestinación, y la predestinación, pues ya vamos para allá. Y es que la elección y la predestinación no pueden estar separados. Y eso no podían encajar estos jóvenes ilustres, ¿no? Y que ahora a través de los años de teología hemos podido lograr entender. Porque, como les digo, la elección es un acto específico dentro de la predestinación, por la cual Dios escoge a individuos para recibir la salvación. Esta elección es personal. Esta elección es incondicional y eterna. No es una reacción a la fe futura, sino su causa. ¿Sí? La elección, quiero que ustedes entiendan, que es el acto soberano donde Dios selecciona individuos para sí mismo. Esto es irrevocable, esto es personal. Y usted me dice, en el Nuevo Testamento hay algo que dice así, a los cuales eligió, unos para ser maestros, otros para ser pastores. Es decir, que de todos los cristianos, Dios siempre ha elegido algo. Y estamos predestinados. Por ejemplo, ¿quién le habla, no? Yo siempre digo, la pastora es Octavia. Yo soy el maestro de la palabra. La pastora es ella, porque ella los cuida, los llama, me dice, es cumpleaños de Juan, mira, algo le pasó a Nelly, hay que estar orando, mira que Israel tiene tal cosa, no, a ti le pasa algo. Siempre ella es la que está pastoreando. Ella fue llamada para ser pastora. Sin embargo, a mí me llamó para ser maestro de ustedes, para poderles enseñar la palabra. Es decir, Dios ya me eligió con un fin. Ya eso se figura. ¿Sí? Ahora, Dios nos elige. Yo quiero que usted se imagine. Usted está en un orfanato, ¿sí? Donde hay un montón de chicos que no pueden valerse por sí mismos. Usted entra y por puro amor y beneplácito decide adoptar un niño. ¿Sí? ¿Sabe cuál es la ventaja que tiene ese niño? Que el padre, la persona que lo está eligiendo, sabe si ese niño es cojo, le falta un ojo, tiene la nariz torcida, es blanco, es negro, es como es. Y el padre que lo está eligiendo y lo está adoptando, sabe y lo conoce. Es diferente que ahora que tenemos acá un matrimonio joven que ha tenido una nena, ¿verdad? Ellos no sabían cómo iba a nacer la nena. Si iba a nacer cabezona, blanca, negra, morocha, no sabían. Tuvieron a su niña y la aman, por supuesto que sí. Pero cuando una persona adopta a un niño, lo ve. Sí, y a veces ya lo adoptan un poquito más grande, ¿verdad? Y saben si es un terrible, se anda metiendo los dedos al enchufe, saben hasta los defectos que tienen los chicos. Y Dios te ama tal como eres. Yo quiero que tú entiendas, Dios te ha elegido. Dios
te ha escogido personalmente para que seas salvo. Y eso no es por tus méritos, sino porque a Él le ha placido hacerlo. Cheque que si usted está acá es porque Dios lo ha elegido. Por eso en 2 de Tesalonicenses 2:13 dice así: pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, de que Dios os haya escogido, Dios lo ha escogido a usted desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe de verdad. ¿Sí? Así es que usted ha sido escogido, usted ha sido elegido. Jesús mismo nos dijo algo en Juan 15:16, nos dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros. Amén. Es decir, que si usted está aquí es porque Dios lo ha elegido basado en la voluntad de Dios, no en nuestras virtudes, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Que si nosotros queremos servir a Dios, Él no va a utilizar tus talentos naturales, olvídate. Y tú no puedes decir: no, yo quiero servir eso, porque si tú haces eso, la gloria es tuya, no la de Dios. Amén. ¿Sí? Habíamos hablado algo al respecto. Entonces, podemos entender qué es la elección. Y entonces podemos entender ahora y vamos a hablar sobre la predestinación. Entonces, la elección responde a quién elige. Pero la predestinación tiene que ver como para qué te elige. Es decir, Dios te va a marcar un destino final. Y estamos predestinados y hemos sido adoptados. Yo quiero que usted entienda esto. Para ser imagen de Cristo. Amén. Para eso hemos sido predestinados. Cada cristiano ha sido predestinado a eso. Porque la predestinación es el decreto eterno de Dios por el cual Él determina el destino final de cada criatura y especialmente de cada ser humano. Entonces, en el contexto de nuestra salvación, debemos entender que la salvación se refiere a esa decisión soberana que tiene Dios de salvar a ciertos individuos, no por gracia, no por mérito, sino por gracia. Amén. Dios te va a salvar por gracia y no por tus méritos. Amén. Porque es un acto de amor de Dios. Es un acto que está marcado solo por su sabiduría. ¿Y dónde dice eso, pastor? Dígame, ¿qué dice la Biblia? Efesios 1:4-5 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Así es que Dios lo ha adoptado para que sea hijo suyo por medio de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Y eso es por el puro afecto de su voluntad, dice la Escritura. Entonces, no depende de obras humanas. Dios te ha predestinado para algo. Es como cuando
nacen los hijos de Isaac, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú. Dios ya había predestinado, ¿a quién? A Jacob. Dios había ya predestinado a Jacob, que de Jacob iba a venir a ser la descendencia de Israel. No era Esaú, a pesar que Esaú era el primogénito. ¿Sí, pastor? Sí. Y vamos a ver. En el libro de Romanos 9:11 dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino porque Él llama. Se le dijo al mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Se dan cuenta? Dios nos ha predestinado. Ahora, usted tiene que saber para qué lo predestinó. Amén. Siempre les he dicho, si usted está aquí, Dios tiene un propósito en su vida. ¿Sí o no? Amén. Pero usted lo tiene que descubrir, no yo como pastor. Es usted quien en su intimidad con Dios tiene que lograr descubrir para qué está aquí. ¿Sí? Y es que todo esto es como si, un arquitecto no solo elige el terreno, ¿sí? Sino que traza el plano final de la mansión. Y no solo imagina, sino él diseña dónde va a colocar cada ladrillo. Y así es Dios. Y es que así ha hecho Dios en nuestras vidas y trabaja así en nuestras vidas. ¿Ok? Amén. Y a veces nosotros ponemos ladrillos en nuestra vida que después viene Dios con una masa y dice, no, este ladrillo no va a caer, ¡pum! Y lo tira para abajo, a veces tira muros enteros, ¿verdad? Y dice, uy, se me cayó, yo pensé. Bueno, lamentablemente a veces cometemos errores porque no, y eso tiene que ver con el siguiente punto, nos descuidamos de nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Y es que cuando Dios nos predestinó, tenemos que entender que si Él nos eligió por el puro destino o puro afecto de su voluntad, nos muestra la cadena de oro de la salvación. ¿Que cuál es? Es conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. Porque eso es la predestinación. La palabra dice en Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestina. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Sí? No depende de que si Jacob era mejor que Esaú, sino de la gloria de la gracia de Dios. De eso depende. ¿Sí? Ahora, el último término que quiero que entiendan es la presciencia. Presciencia, no presencia, sino presciencia. ¿Y qué tiene que ver eso de la presciencia? Estamos hablando de actos eternos, es decir, el conocimiento del corazón de Dios. A veces se confunde presciencia con conocimiento porque en griego significa prognosis o lo que se llama pronóstico. Y ahí viene esa palabra, pronóstico. Y a veces cuando decimos pronóstico, como cuando escuchamos pronóstico, decimos, el clima. No se refiere al clima.
Porque la presciencia no es simplemente ese conocimiento anticipado de hechos futuros, sino se está refiriendo a esa relación íntima y amorosa que Dios ha establecido desde la eternidad. ¿Me dejo entender? Es decir, en el contexto bíblico, conocer, ¿qué implica? Comunión e intimidad. Y Adán conoció a su mujer, dice la palabra. ¿Y qué está queriendo decir? Que tuvo relaciones íntimas, ¿verdad? Es decir, tuvo esa unión de cuerpo, alma y espíritu. Y a eso se refiere con la presciencia. La presciencia no solamente es información. La gente del mundo puede llegar a conocer la Biblia mejor que usted. De hecho, los grandes ateos conocen la Biblia mejor que usted. Los científicos conocen mejor la Biblia. Pero ¿qué es lo que les falta a ellos? Es la comunión con Él. Porque ellos lo conocen de oídos. Como lo conocía, ¿se acuerda? ¿Quién lo conocía de oídos? Job. Job le dice, de oídos te conocía, más ahora mis ojos te ven. Amén. Qué bueno que en la mañana nosotros podamos ver al Señor. Qué bueno que de mañana busquemos su presencia. Hay una alabanza que dice, temprano yo te buscaré. ¿Se acuerdan? Qué bueno que nosotros hagamos eso. Que de mañana busquemos al Señor. Porque la presencia no es algo pasivo, es algo activo. Y está ligado a ese amor efectivo que nos habla Romanos 8:29. ¿Sí? Miren lo que dice ahí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean o fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y el Hijo no podía vivir sin el Padre. Cuando está hablando del Hijo, está hablando de Jesucristo. El Hijo no podía vivir sin Cristo, no podía vivir sin el Padre. ¿Sabe qué es lo que más le dolió a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Usted sabe qué fue? No fueron los azotes, por más que fueron que le desgarraron todo el cuero de la espalda. Eso no fue lo que le dolió más a Dios. No fue la corona de espinas que le colocaron a Cristo. Eso no le dolió tanto. No le dolió la clavada. Ni cuando lo levantaron, que quedó tirando su cuerpo. No le dolió más que cuando él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso fue el dolor más profundo que tuvo Cristo en su corazón. Y que eso sea nuestro dolor más grande. Cuando tú en algún momento sientas o no sientas, la presencia de Dios o sientas que Él no está a tu lado. Eso tendría que dolernos en el corazón. Por eso nosotros necesitamos tener la comunión con Dios. No podemos vivir sin Él. Hermanos, hasta la más pequeña decisión que tomes en tu vida tiene que estar en comunión con Dios. Amén. Nada en tu vida debe escapar de Él. Él lo sabe, por supuesto, Él es omnisciente. Él sabe lo que acontece en tu corazón. Pero cuando hay comunión, Él lo que quiere es que tú le digas. Y en eso se parece a la mujer. Ahora que estamos hablando de la mujer, ¿no? Nuestras mujeres saben lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando llegas del trabajo, cuando sucede algo, si usted es casado se va a dar cuenta, ¿qué te pasó? Y a veces nosotros no decimos, pero ella lo sabe. Y así es Dios. Y hasta que tú no le dices, no va a haber una solución en el núcleo familiar.
Porque cuando tú le dices, ¿sabes qué? No me pagaron y hoy día no sé qué vamos a hacer. No te preocupes, algo yo voy a cocinar con lo poco que hay en la mesa. Así funciona. Pero ella necesita saber y Dios necesita tus planes, necesita tus cosas, necesita que tú hasta de esa cosa, de esa espina que te molesta, él necesita saber. Presciencia está ligada a eso. ¿Sí? La presencia también no significa que Dios elige porque prevé la fe, sino que la fe es fruto de su elección. ¿Sí? El artesano, cuando hace o va a crear algo, no solamente sabe qué tipo de vasija va a hacer, sino que él ya ama la forma. Él ya ama, ya está, o sea, él ya tiene el barro ahí, pero ya en su mente está esa vasija creada. No sé si será un cenicero, no sé si será una taza, no sé si será una jarra, no sé, solamente lo sabe el artesano. Así Dios te ama. Eres barro, pero Él ya te imaginó, porque te ama antes de formarte. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso es que al profeta Jeremías le dijo, antes de que te formases en el vientre de tu madre, antes de que tú nacieras, te he santificado. Antes yo ya te conocía, Jeremías. Y le dice, pero yo te elegí como profeta de las naciones. Amén. Ahí tienes las tres cosas. Él te conoce antes de que tú nacieras. Él te ha elegido y te ha predestinado para algo como Jeremías. Amén. Eso es lo que estamos hablando, que son los actos eternos. Y creo que con eso se entiende perfectamente lo que es tanto la elección, tanto la predestinación como la presciencia. Dios nos ama y nos ha elegido. Estos tres actos no ocurren uno tras otro en el reloj de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios está fuera de tiempo. Pero Él guarda un orden lógico. ¿Sí? Amén. ¿Me entienden ustedes? Por eso es que dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo los he elegido a vosotros. Y los he puesto, ¿para qué? ¿Para qué nos eligió? La palabra nos dice, para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Estábamos cantando, somos el pueblo de Dios, ¿para qué? Llamados ¿para qué? ¿Cuál es la primera Para anunciar. predestinación? Para llevar las buenas nuevas. Amén. Amén. Eso es, si tú eres cristiano, lo primero que Dios te dice, lleva las buenas nuevas. Después, si te llama para otras funciones, mi pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, eso es otra cosa. Eso lo vas a descubrir estando en comunión con Él. Pero tu primera predestinación es que lleves el evangelio. Amén. 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 Entonces, entendamos algo. La presencia, Él nos amó de antemano. Dios te conoce íntimamente, amado. Conoce hasta el pecado más oculto que está en tu corazón. Es más, Él conoce las fallas dentro de Él. Él sabe si en algún momento tú puedes llegar a caer. Él lo conoce.
Pero Dios te ha elegido soberanamente. Y Él te ha elegido para Él. Él ha predestinado tu destino. Él ha determinado tu destino. Él ha determinado mi destino. Porque Él ha trazado nuestro destino de gloria, mis amados. Amén. Pero todo esto no puede ocurrir si no tenemos a Cristo. Sin la cruz, estos decretos son simple y llanamente letra muerta. En Cristo está nuestra seguridad. Ahora, tú puedes decir, Señor o pastor, yo fallo. He fallado. Sí, yo te entiendo. ¿Saben qué dice 2 Timoteo 1, 8, 9 al respecto? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Sí? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos llamó? Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos del siglo. Sí, sí. Él te está diciendo que su gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Si Dios te amó antes de que el mundo existiera, Él no va a dejar de amarte por tus debilidades. Él no va a dejar de amarte por tus caídas. Yo quiero que se te grabe esto en tu mente. Dios siempre te va a llamar por tu nombre. Amén. Porque Él te conoce. Él te eligió. Y Él, por sobre todas las cosas, te ama. Amén. ¿Sabes? El enemigo, el diablo, nunca te va a llamar por tu nombre. Él, ¿sabes cómo te va a llamar? Te va a llamar por tus caídas. Mentiroso, borracho, drogadicto, mujeriego. ¿Por qué? Porque el enemigo es el acusador. Y a veces cuando el enemigo nos llama, ya no queremos venir a la iglesia. A veces cuando el enemigo nos llama y escuchamos su voz, nos apartamos de nuestro Creador. Pero recuerda, Dios siempre te va a llamar por tu nombre. Amén. Y cuando escuches al acusador que te dice, no, pero tú eres un borracho, no, cállate, Satanás. Mi Padre me ama. Y vuélvete a Él, como lo hizo el hijo pródigo, que tomó conciencia, metanoia, que hablamos la prédica pasada. Y regresa al Padre y dice, Padre, he pecado contra ti y el cielo. Hazme tu siervo. Y él dirá, no, no te puedo hacer mi siervo. Tú eres mi hijo. Yo ya te había elegido y te puse un nombre.
Amado, si Dios pensó en ti antes de que existiera el mundo, ¿por qué no puedes confiar que Él te va a sostener hasta el final de tu vida? Amén. La salvación, mi amado, no comienza en tu decisión. No. Tu salvación comenzó primeramente en el corazón del Padre. Y es por eso que nosotros podemos descansar en Él y darle toda la gloria a Dios. Amén. 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 Ore, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si estamos aquí reunidos es porque tú nos has elegido. Y nos has predestinado a ser un pueblo tuyo. Gracias porque tú nos amaste primero. Y aún a pesar, Señor, de muchas veces escuchar esa voz que no debemos oír, tú siempre nos dices, hijo mío, te amo. Hijo mío, vuelve a casa. Te estoy esperando. Estoy en la puerta mirando. Si por el horizonte te asomas para yo correr y abrazarte, te dice Dios. Así que si tú, mi hermano, mi amigo, nos estás mirando ahora por internet y te has sentido avergonzado de lo que has hecho porque vienes escuchando la voz del enemigo que te dice, Dios no te va a perdonar. Tantas veces le has fallado. ¿Tú qué crees que es? Déjame decirte, Dios te eligió, Dios te predestinó y Dios te ama. Porque Él te vio y te dijo, tú eres mi hijo. Tú has sido elegido como eres. Gracias, papá. Gracias, papá. Amado, vuelve al rebaño del Señor. Busca al Señor. Busca una iglesia donde se predique su palabra. Tómate de la Biblia. Léela. Ten intimidad con Él. Y así tendrás esa intimidad donde el Padre te consolará, te ayudará y te demostrará el inmenso amor que tiene por ti. En el nombre de Jesús. Amén.